¿Qué tal? Muy buenas tardes para cada uno. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva actividad, en una nueva edición de SED en la Expo. Es una actividad que con el SED venimos haciendo desde el 2016, el año en que se creó el SED, con la idea de aprovechar la Expo Prado, esta actividad tan grande, tan importante en nuestro país, para poner foco en una mesa que analice en profundidad algún tema de la coyuntura relevante. Este año el tema viene bien a cuento para discutir, para ver distintos puntos de vista, para discutir el concepto, sus causas, sus consecuencias. Así que en nombre del SED y en nombre de la Fundación Konrad Adenauer, con la que realizamos esta actividad ya por 8ª vez este año, les agradecemos mucho su presencia. Y en particular, este año le agradecemos a María Laura de la Unión de Exportadores por compartir con nosotros la mesa, a Nacho Muncho, que participó de la primera edición del 2016, así que muchas gracias también por estar, y a Aldo Lema, que también lo hemos tenido en otras instancias de mesas de análisis aquí en la Expo Prado. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a Agustín Iturralde, nuestro director ejecutivo, que va a hacer la introducción y va a moderar la actividad. Bueno, muchas gracias para todos, muchas gracias Hernán, muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer, como siempre, y a los tres colegas que se prestan para ser parte de esta actividad, que obviamente creo que el éxito que tenemos y el haber tenido absolutamente desbordada la convocatoria para esto, se trata de que el tema es un tema candente, es un tema del momento, pero sin duda de que ellos tres obviamente nos invitan a escuchar. Muchas gracias María Laura Rodríguez, Ignacio Muncho y Aldo Lema. A ver, simplemente para poner un poquito en contexto, 3 slides, hicimos trampa desde el SED porque le pedimos a los colegas que no usen diapositivas para hacerlo más dinámico, pero nosotros, para poner en contexto, si usamos algunas diapositivas, simplemente para contextualizar la discusión, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de atraso cambiario? Tuvimos con alguno de los colegas algún intercambio, bueno, ¿a qué nos referimos? ¿Se puede decir que hay atraso cambiario? ¿Es discutible? ¿No es discutible? Bueno, a ver, la idea de hoy es tener una discusión amplia, técnica, rigurosa y sobre todo tratar de discutir, bueno, cuáles son las alternativas que tiene Uruguay en la mesa. Creo que parece evidente que tenemos una dificultad con el tipo de cambio, creo que eso existe ciertos grados de consenso de parte de todos los actores. Bueno, entender dónde está el fundamento de eso y bueno, y qué batería de instrumentos, más allá del griterío, de la tribuna, bueno, qué batería de herramientas está realmente a la mesa en eso. A ver, ¿qué es lo que sucedió con el dólar en el mundo en el último tiempo? Bueno, el dólar tuvo una depreciación frente a las monedas de los mercados emergentes bien relevantes, sobre todo luego de la pandemia. Si uno mira en la imagen que está a la izquierda de ustedes, está el comportamiento del dólar frente a las principales monedas, frente al yen, frente a la libra, frente al euro, y en la línea naranja el comportamiento del dólar frente a las monedas de mercados emergentes como es Uruguay. Y acá a la derecha, en la imagen de ustedes, un zoom sobre ese comportamiento frente a las monedas frente a mercados emergentes, ¿no? Las monedas de Chile, de Perú, de Brasil, de Uruguay, de México, cómo les fue frente al dólar. Y ahí creo que surgen dos cosas. Considerando en este caso desde julio de 2021, esto cambia mucho según uno dónde pone el punto de partida. Si uno lo pone simplemente del 2022, 2023, uno ve que la moneda uruguaya no tiene un comportamiento muy distinto al resto. La dificultad surge porque si uno pone la mirada un poquito más atrás, ve que es verdad que hay un comportamiento de apreciación de las monedas de los mercados emergentes en casi todos los casos. En el caso de Brasil, de Perú, de México, de Uruguay. En el caso de Chile y de Colombia fue más complejo por las turbulencias políticas, pero en los otros casos es claro que el dólar bajó en casi todos esos países, pero también parece claro que el caso de Uruguay fue de los más extremos. Fue de los casos donde el peso uruguayo fue de los que más se fortaleció o que el dólar más bajó, junto con el peso mexicano. En México, uno abre diarios de México, noticias económicas de México, y se encuentra con discusiones extremadamente parecidas a las que estamos teniendo acá, vinculadas al tipo de cambio. Que acá pueden haber varios factores, obviamente está todo el tema de la tasa de interés del Banco Central. Nos interesa echar un poquito de luz también sobre lo que pasó en cuanto al ingreso de divisas al país. Hubo un ingreso muy importante de divisas al país en los últimos años, vinculado a distintas cosas,
vinculado a inversión extranjera directa, que está en buenos niveles, en los últimos años recuperó muy buenos niveles, vinculado a la exportación de bienes, que ha tenido una caída muy importante en el primer semestre del año, pero que tuvo un 2022, sobre todo un primer semestre de 2022 que había sido formidable, récord, y desde esos niveles claramente este año está presentando una caída, pero sigue en niveles relativamente importantes. Un turismo receptivo que obviamente no está en su mejor momento, pero que existe, y una exportación de servicios no tradicionales que también en el 2022 había tenido un desempeño muy importante. Lo que vemos es que hay un saldo de cuenta corriente negativo, pero que no se ha deteriorado particularmente, es negativo, no se ha deteriorado particularmente, y que hay un nivel de inversión extranjera directa que configura un saldo de financiamiento con el exterior que es positivo en el caso de nuestro país. ¿Existe desalineamiento cambiario? Bueno, yo creo que en ese sentido más o menos hay algún tipo de acuerdo. Los modelos del Banco Central, el propio Banco Central reconoce que hay algún tipo de desalineamiento cambiario. Podemos discutir cuánto es. Bueno, los modelos sitúan en torno al 12%. El modelo del Banco Central, eso obviamente es significativo. Estamos hablando de un dólar que en vez de estar en 38, hoy cerró en 38 y poco, debería estar en algo más parecido, si esto fuera así, a 43 pesos. Creo que empieza a haber cierto consenso que existe. Lo que sí nosotros entendemos y nos parece importante remarcar, también, así como existe cierto consenso de que hay algún tipo de desalineamiento cambiario, existe evidencia de que no estamos en una actuación tan parecida o similar o comparable con la de fines de los 90 que desemboca en el 2002, que es una idea que también empezó a sobrevolar. El régimen cambiario es muy distinto. Yo decía la otra vez, creo que a fines de los 90 era un problema para el Uruguay evaluar, porque era un problema para el endeudamiento del país, porque era un problema para el endeudamiento interno. Hoy en día, que se deprecie un poco la moneda uruguaya sería un alivio para casi todos los actores, en particular para el gobierno. El resto del mundo estamos más diversificados, tenemos muchísimo menos dependencia con la región. El sistema financiero tiene una realidad absolutamente distinta, está muy sólido, y también hay diferencias vinculadas a las políticas macroeconómicas. Hay una regla fiscal, hay un manejo de la tasa de política monetaria que tiene reglas un poco más claras desde el punto de vista técnico. Hasta acá lo nuestro, simplemente para abrir la discusión y darle pie a los colegas. ¿Cuál es la razón del desalineamiento? ¿Cómo se podría medir? ¿Cuáles son los síntomas de un atraso cambiario? ¿Qué indicadores deberíamos ver en el caso de un atraso cambiario? ¿Cómo se explica el comportamiento del mercado laboral, que ha sido llamativamente resiliente en el caso de tener para el desalineamiento cambiario que tenemos? En general, los atrasos cambiarios se combinan, y en los 90 fue así, con un mercado laboral débil, con desempleo. ¿Cuál sería el tipo de cambio de equilibrio? Si efectivamente existe el desajuste, que creo que existe cierto consenso. Bueno, ¿cuáles son las medidas que están a la mano, que se podrían tomar? Y bueno, la discusión sobre la intervención del mercado cambiario, la tasa de interés u otras soluciones vinculadas a temas más estructurales. Y bueno, y particularmente cuál es la responsabilidad en este desalineamiento de la política monetaria, que creo que es el instrumento que está más a la mano. Hasta acá lo nuestro. Y abre un poco la discusión, vamos a ir en el orden que estamos sentados. La idea es tener una conversación dinámica. Le pedí a los colegas que se tomen una primera intervención de unos 10, 12 minutos para poder después tener una segunda ronda y generar intercambio a partir de lo que dicen los demás. Así que bueno, empezamos con María Laura. Hola. Ahí. Hola. Bueno, ¿cuántas preguntas? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y gracias a SED por la invitación en esta mesa con prestigiosos colegas, que es un gusto compartir. Muchas preguntas para 10 minutos. Ya me puse acá el timer. ¿Cómo arrancar este tema? Yo vengo en representación del sector exportador y por extensión del sector productivo, y acá muchos de ustedes coincidirán conmigo de que no hay duda que tenemos un problema muy grave y que necesitamos resolver. Hace unos días recibimos una delegación de japoneses y nos decían, qué caro que está Uruguay. Y cuando un japonés te dice qué caro que está Uruguay, yo creo que es la mejor medición, y ahí salimos de todos los indicadores y vamos al indicador de la vida real, que es un poco ese.
Bueno, ¿cuáles son las razones por las que llegamos a esta situación? Yo creo que son varias. Coincido totalmente con Agustín que estamos en una situación totalmente distinta a la de los 90, el mundo es otro, las medidas que tenemos son otras, la política es otra. Pero lo que sí termina siendo similar es el impacto que tiene un tipo de cambio real desalineado como el que tenemos ahora, que sí tiene que ver con que hubo ingreso de dólares. Ahora, ese ingreso de dólares por exportaciones fue básicamente del primer semestre del año pasado, cuando tuvimos precios internacionales que aumentaron por toda la situación de la guerra en Ucrania, de los problemas de los fletes internacionales, del petróleo. Hubo un montón de factores que hicieron que la situación cambiara drásticamente, pero así como tuvimos esa suba a principios del año pasado, después tuvimos una baja. Ahora estamos viviendo una situación de precios internacionales a la baja, combinado con un dólar, ya ni puedo decir ni planchado, ya en el subsuelo, que está afectando a los exportadores. Y bueno, además de lo que pasó el año pasado, que fue ese aumento de la entrada de dólares por exportaciones, también aumentó la entrada de dólares por inversión extranjera directa, en parte por UPM2, también por inversiones varias que se están haciendo, construcción, etcétera. Y bueno, tuvimos un poco una avalancha que nos deja mal parados. Ahora, el Banco Central siempre está diciendo que hay un mercado transparente y que el tipo de cambio es el que es por oferta y demanda, pero el año pasado también lo que pasó es que hubo jugadores en el mercado que no estaban participando. Por ejemplo, en el caso de ANCAP le estaba comprando dólares directamente al Banco Central sin pasar por el mercado, cosa que planteamos y se logró resolver, pero hubo ahí un escalón que fue como que faltó una pata del mercado, ¿no? Entonces, esos factores que son típicamente domésticos, que no tienen que ver con el contexto internacional, son los que a veces nos dejan en una situación diferente, como vimos ahí que Uruguay tuvo una caída del dólar mucho mayor que el resto del mundo. Y realmente vimos en los medios internacionales cómo el peso uruguayo fue de las monedas más fuertes del mundo. Ahora, ¿tenemos fundamentos macroeconómicos para que el peso uruguayo sea el más fuerte? Yo creo que no. No hubo cambios en la productividad o en otras... en otros componentes macroeconómicos para tener esta realidad. Por lo tanto, sí es un desalineamiento importante. Después, otro factor que jugó mucho fue el aumento fuerte de las tasas de interés del Banco Central. Si bien no hubo una avalancha de entrada de capitales para colocarse en las letras de regulación monetaria en pesos, sí los jugadores locales tomaron decisiones en base a esas tasas. Los bancos hicieron sus negocios y las empresas, las familias, los agentes en general, hubo una gran colocación en letras que tenían tasas de interés muy atractivas. Y también es muy difícil de verificar, pero ahí también hubo una no compra de dólares. Eso realmente tendríamos que tener la varita mágica para ver qué decisiones se tomaron individualmente para llevar a eso. Pero bueno, todo junto es lo que lleva a esa caída del dólar. Y es un desfasaje que generamos el año pasado muy fuerte, que se mantiene este año. Por más que este año haya vaivenes, que haya meses en que haya algo de mejora, mantuvimos esa diferencia y nos sigue afectando. El Banco Central, también les quiero contar que en la Unión de Exportadores tenemos un grupo de trabajo que es el Grupo Dólar. Es un grupo de WhatsApp súper activo y acá tenemos un representante allá en la esquina que bueno,
todo el año pasado y on fire, y pidiéndole a Diego Labat permanentemente reuniones, que quiero agradecer públicamente todas las veces que nos atendió con mucha paciencia y con las explicaciones que ellos tenían en cada momento de las decisiones que iban tomando. Ahora, no es solo responsabilidad del Banco Central, y era una de las preguntas. ¿La política monetaria es la única que puede ser responsable de esta situación? No, hay un montón de factores. El Banco Central estaba centrado en controlar la inflación. Subió las tasas de interés, lo que lo subió en busca de controlar la inflación. Y hoy somos el mejor de la clase. Hoy tenemos una inflación de 4,11, cuando el mundo tiene una inflación de 7. El mundo venía de una inflación de 3,5 antes de la pandemia y ahora está en 7 luchándola. Y nosotros veníamos de 8,9 y estamos en 4. Esto tiene un costo, esto no es gratis, y esto lo paga el sector productivo y lo paga el exportador. Entonces ahí creo que empieza el equilibrio de las políticas, el equilibrio de hasta dónde giro una perilla. ¿Se acuerdan las perillas de la pandemia? Ahora me hizo acordar a eso. Hasta dónde voy con una perilla y hasta dónde aflojo. Y yo creo que la política tiene que ver con decisiones de este tipo, decisiones de a quién estoy afectando, en qué momento y cuál es un poco el timing, ¿no? Porque venimos, piensen un poco, en estos últimos 3 años venimos de pandemia, de guerra a nivel internacional, de conflictos varios y de aumentos, variabilidad impresionante de los precios internacionales, sequía para poner la frutilla de la torta. ¿Es el momento de hacer un esfuerzo para llevar a la inflación a 4? Yo me pregunto si es el momento. Obviamente que es deseable tener una inflación baja, eso no se discute. El tema un poco es el timing y los costos que eso tiene. Hoy no se están viendo claramente esos costos, porque el empleo, como decía Agustín, está en niveles altos y llama un poco la atención, pero hay que ver también cuáles son los sectores que están generando empleo y cuáles no, y cómo eso se va a ir generando hacia adelante, ¿no? Porque el empleo siempre es lo último que las empresas tratan de tocar. Porque realmente contratar gente, capacitarla, entrenarla, lleva un tiempo, tiene un costo, y se trata de no desarmar equipos de trabajo cuando la situación es más difícil y tratar de mantenerlos hasta el final. Todo esto que le pasa al sector exportador, dólar bajo, tipo de cambio real en términos generales bajo, se conjuga simultáneamente, y yo sé que no es un tema para este panel, pero lo quiero decir de todas formas, con un acceso a mercados que está muy restringido, que no hemos podido avanzar en Mercosur, Unión Europea, en otros acuerdos comerciales. Y eso al exportador también le está pegando, ¿no? Porque estamos compitiendo con países que están entrando a nuestros mercados sin aranceles, y eso es algo que no hemos podido tampoco resolver. Así que son muchos factores, y otro temita, antes de que se me acaben los 10 minutos, que quería mencionar, es que hoy tenemos una inflación de 4 con una tasa de interés de 10, entonces tenemos una tasa real positiva muy alta en comparación con las tasas reales positivas que hay en el mundo en términos de países con grado inversor. También es bueno saber que tenemos grado inversor, que lo mantenemos y que tenemos financiamiento barato, pero... ya termino. Y otro tema también es el déficit fiscal y el financiamiento de ese déficit fiscal, que genera ingresos de dólares cada vez que colocamos títulos en el exterior, ya sea la moneda que sea, entran dólares, y eso también es un factor que genera este tipo de resultados. Y perdón que me pasé.
Perdón, perfecto. Muchas gracias. Creo que está muy bueno para poner en contexto, María Laura, la visión desde la Unión de Exportadores de este tema. Seguimos con esta primera ronda con Ignacio Muncho. Buenas tardes. Gracias, Agustín, por la invitación. Es un gran gusto compartir panel con ustedes, grandes colegas, referentes y amigos. La verdad que cuando me llegó la invitación y empecé a prepararlo, tuve una especie de déjà vu, porque hace exactamente 6 años, en esta misma rural, me tocó participar de varios paneles, uno de ellos también hablando del atraso cambiario. La situación era muy parecida, la discusión era muy parecida, hasta los números eran muy parecidos, porque para medir atraso cambiario o desalineamiento cambiario no hay una única definición, hay varias, todas son cuestionables, todas son discutibles, ninguna es perfecta, pero bueno, si agarramos las más básicas, el desalineamiento con respecto al promedio histórico de la paridad real del tipo de cambio con Estados Unidos, hoy es muy parecido a lo que era en septiembre del 2017. Si no te gusta Estados Unidos, si quieres verlo con Nueva Zelanda, por ejemplo, un país de una estructura parecida, también hoy es 20% el desalineamiento con el promedio histórico, lo mismo que era en septiembre del 2017. Si uno quiere hacer modelos de fundamentos como los que hace el Banco Central, que hace muchos, y promedia, porque es muy difícil medir los fundamentos de forma correcta, porque los fundamentos son teóricos y después a la hora de medirlos las mediciones son todas imperfectas. El Banco Central promedia como 8 modelos y el 15% del desalineamiento que hoy muestra el Banco Central es el promedio de 5 modelos. Nosotros también tenemos nuestros modelos, varios, hacemos promedios y nos da un poquito más, poquito menos, dependiendo del modelo. Lo mismo que nos daba de desalineamiento cambiario en septiembre del 2017. Recuerdo que discutíamos, de hecho discutimos con Aldo, discutimos con muchos, y la conclusión en aquel momento, que yo decía y que mantengo para ser consistente, que la única forma de salir de una situación así viene por el lado fiscal. O sea, el corazón del problema del desalineamiento es fiscal. Lo que está empujando, lo que puede hacer salir de una situación de esta es tener la única genuina que puede haber intervención por parte del gobierno para salir de una situación de un tipo de cambio que no es el que la economía o el sector productivo puede desear, es tener superávit fiscal para poder generar una intervención genuina en el mercado cambiario, no una intervención que sea con pesos que no existen y hay que imprimirlos para poder hacerlo. Y cuando uno ve hoy la situación fiscal con respecto a lo que era en septiembre del 2017, es impresionantemente parecido. El gasto público en porcentaje del PBI en septiembre del 2017 era 30,5%. ¿Saben cuánto es hoy? 30,5%. El déficit fiscal en septiembre del 2015 era 3,3% del PBI. Hoy es 4%. Por lo tanto, tenemos un problema hoy de un crecimiento del gasto público que en el último año móvil, en los últimos 12 meses, creció 3% real, que es el promedio de crecimiento del gasto público del gobierno anterior. El año del gobierno anterior, el gasto público creció en promedio anual 3%, exactamente lo que está creciendo ahora el gasto público. Por lo tanto, tengamos claro dónde estamos parados y qué estamos viviendo. O sea, y lo que dijimos en aquel momento repetimos ahora. O sea, tenemos un problema fiscal importante que está condicionando cualquier medida que se quiera hacer sobre afectar el atraso o no cambiario o la definición que uno quiera ponerle. Porque, o sea, los economistas podemos discutir si es o no un atraso cambiario, si es un desalineamiento, si hay fundamentos o no. Lo que no podemos, por lo menos, discutir y tenemos que escuchar es al sector productivo y ver que el encarecimiento del país es una realidad.
Si eso responde a fundamentos o no, es un tema. Ahora, que está más caro es un hecho. O sea, el país es más caro. Y que responda a fundamentos no quiere decir naturalmente que sea bueno tampoco. O sea, que tenga una explicación en sus fundamentos, que hay que discutirlos, y que sea de equilibrio, como se llama, no quiere decir que sea bueno tampoco. Entonces, también concluíamos eso mismo hace 6 años acá mismo. O sea que podrá ser de equilibrio, pero bueno, genera problemas, como demuestra la literatura, con países que se encarecen en determinadas condiciones, se hacen menos atractivos, hay menos inversión, hay menos empleo en comparación a el mismo país con otra situación del tipo de cambio. Ahora, volviendo con... Entonces, creo que hay una situación preocupante, lo dijimos públicamente ya hace varios meses, hablamos de una trampa que es muy difícil de salir y sinceramente no creo que hayan cambios al respecto. No creo que esto vaya a cambiar por lo menos el año que viene. No veo ningún cambio en el horizonte relevante de suba del tipo de cambio. Creo que es un problema que tenemos, pero que sería muy peligroso pensar que esto tiene soluciones fáciles para cualquiera que asuma la responsabilidad. No tiene una salida fácil. Estamos en un problema. Volviendo a la situación del paralelismo, o sea, recuerdo que después de aquel evento del Prado, esta misma rural del año 2017, el 23 de enero del 2018 fui en persona a Durazno, que fue aquel famoso evento de los autoconvocados, que se llamaban así, y las palabras principales del evento fueron de Eduardo Blasina, y quedó en la memoria de muchos las 10 mochilas de Blasina, ¿no? Que venían de la mano de una situación de preocupación profunda en el sector agroproductor y agroexportador. Bueno, se me ocurrió ir a buscar las mochilas de Blasina y ver cómo estamos hoy con respecto a las mochilas de Blasina. Y se la voy a decir, y la voy a leer una por una rápidamente para que veamos en qué avanzó el Uruguay en 6 años en esas mochilas. La mochila 1 era el tipo de cambio, o sea, se decía el dólar barato y en caída que compromete el sector productivo. Estamos igual en ese sentido. Mochila 2. Inflación relativamente alta que genera un daño importante al sector agropecuario. La inflación en aquel momento era 5,8%, hoy es 4,1%. Estamos mejor en algún sentido, levemente mejor. Tercera mochila, costo de la energía, ¿no? Para producir, costo de la energía. Nada de ese cambio en la plataforma generadora de energía llega al bolsillo del productor porque las tarifas en definitiva tienen un fin recaudatorio. ¿Cómo está hoy por ejemplo, el gasoil, el precio del gasoil en términos reales con respecto a lo que estaba en aquellos 6 años atrás? Hoy está 7% abajo. Hoy el gasoil vale 7% menos que lo que valía hace 6 años atrás con este mismo valor del tipo de cambio. Por lo tanto, ahí hay una, podemos llamar mejora, pero bueno, habrá que ver si es suficiente o no, ¿no? Cuarta mochila, los impuestos altos que no permiten el crecimiento del sector y muchos de ellos impuestos ciegos que sin tener en cuenta los resultados de las empresas resultan un peso importante en la economía de las empresas, principalmente las pequeñas y medianas. Sin cambios, ¿no? Esto está igual. No hay absolutamente ningún cambio en lo que es la mochila pesada de impuestos que tiene el sector. Quinta mochila, caminos y carreteras en mal estado en el área rural que carga el sector y que además es responsable de la cantidad de costos ocultos que muchas veces no son tenidos en cuenta por quienes analizan el sector del rubro. Acá sí han habido cambios muy importantes. Ha habido una revolución de infraestructura en todo el interior del país que ha mejorado sustancialmente esto. Esta es una mochila que ahora ya no pesa, que de hecho parte de este aumento del gasto que estoy mostrando se explica por un aumento importantísimo en los últimos 12 meses el gasto del Ministerio de Transporte en infraestructura, gastos en inversiones en infraestructura. Sexta mochila, suba el salario real. La mochila, decía palabra de Blasina, se carga con mucha alegría porque no hay nada mejor que nos vaya bien y podamos pagar bien a nuestros empleados hablando que la misma contiene el peso de los salarios en el sector. ¿Cómo está el salario real hoy con respecto a lo que estaba
en 2017. Bueno, el salario privado, que es el que importa en el sector, digamos, está igual. Estamos 0,5 arriba, de hecho. O sea, el salario real, el poder de compra del salario privado está hoy 0,5 arriba de lo que estaba en aquel 2017. El público, sí, está 5,3% arriba, o sea, mucho más alto el salario público. El total, como incluye el promedio público, 2,3% arriba. O sea, esta mochila, que es una mochila que, como decía Brasina, yo comparto, se carga con gusto, sigue estando y pesa un poquito más. La séptima mochila, la caída del precio de la tierra, se hablaba en aquel momento. Bueno, eso ya no es una mochila, hoy no se nota eso, que haya una caída del precio de la tierra, que eso pueda afectar al productor. La octava mochila, crecimiento del endeudamiento, un problema grande en aquellos años del sector, ha mejorado sustancialmente en 2021, 2022, con años muy buenos. Se ha deteriorado nuevamente algo este año, pero no creo, acá tengo al presidente del Banco República para confirmar que no hay un problema hoy de endeudamiento del sector grande, o como en aquellos años, ¿no? Entonces acá de vuelta, acá hay una mejora con respecto a esa mochila. Novena mochila, los tratados de libre comercio, que nuestro país, por no tenerlos, paga 200 millones de aranceles debido a la falta de acuerdos comerciales con los países con los cuales se le venden nuestros productos. Esta mochila está exactamente igual que... Y bueno, porque pues suben los precios y eso, pero la mochila es la misma. Décima y última mochila. Y esta, la verdad que es muy interesante porque decía, es la mochila de los prejuicios, decía Eduardo, la mochila de los prejuicios que había contra el sector, que hacía referencia, bueno, a que sea el gobierno de turno o a gente que tenía prejuicios sobre se hablaba en el momento de las 4x4, que iban a Durazno, no sé qué. Bueno, esa mochila creo que ha desaparecido, por lo menos por parte del gobierno, y es una mochila menos. Pero en definitiva, acá, ¿por qué saqué esto a relucir? Porque la situación era igual, y lo que nosotros decíamos es que había un problema de competitividad, y el problema de competitividad atrás de la situación cambiaria es que se den las condiciones para poder producir con un dólar más bajo. Y bueno, se dieron algunas, pero hay otras que no. Por lo tanto, lo que no es claro es si alcanza o no. Lo que sí es claro es que la velocidad de caída del dólar fue más grande que la velocidad de reducción del peso de las mochilas que carga el sector productivo en este país. Ahí está la clave. Esas mochilas hay que alivianarlas bastante más todavía para poder convivir con un tipo de cambio de este nivel y que pone al país tan caro. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Muy interesante el ejercicio retrospectivo de ver lo que decíamos, que a veces nos perdemos, ¿no? En todo, y ver tal cual, en qué cosas hay alguna modificación y en qué cosas estamos en el mismo lugar. Vamos a estar recibiendo preguntas por WhatsApp al que le interese después de que hablen los panelistas. Vamos a ver si tenemos algún ratito para hacer alguna pregunta. 099-383-101. 099-383-101. 383-101. Ahí pueden mandar preguntas y vamos a hacer las que nos dé el tiempo. Te quería pedir, ahora vamos a pasar la palabra a Aldo Lema, si podemos volver a poner la presentación, que creo que va a ser una referencia a lo que mostramos en el arranque. Mientras tanto, le agradecemos a Aldo Lema por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias, Agustín, al Centro de Estudios para el Desarrollo. Creo que soy acá como invitado perpetuo ya a esta altura. Así que les agradezco y muchas gracias a todos por estar a esta hora, un viernes, escuchando las presentaciones sobre un tema que es árido, importante, pero al final árido. Y voy a poner un par de títulos que me parecen relevantes. Primero, es un tema fundamentalmente técnico. Y creo que en el planteo o en el debate técnico hemos mejorado bastante en los últimos años. Porque hace 10 años, cuando se discutía algo más o menos parecido, 2013, 2014, y quienes hoy estaban en la oposición defendían que no había atraso cambiario y quienes están hoy en el gobierno, digamos, defendían que sí había atraso cambiario. Así que vean como un tema técnico
digamos, dependiendo del lado del mostrador que el sistema político está y su cercanía, digamos, con el sector productivo y las demandas, a veces, digamos, en algún sentido cambian las percepciones. Así que yo creo que hemos avanzado bastante, primero, en descartar la idea de que la inflación en dólares es atraso cambiario. Puede haber inflación en dólares, porque hay inflación en dólares en el mundo, como hubo en 2020, 2021 o 2022, y eso no necesariamente es atraso cambiario. Segundo, hemos avanzado también en no mirar los promedios de tipo de cambio real. Todavía hay bastantes análisis que los incorporan. El tipo de cambio real puede caer sistemáticamente si un país se vuelve más productivo, crece más rápido que el resto, tiene, digamos, un avance en términos de ingreso per cápita, es percibido como de menor riesgo. Yo creo que parte de eso, después vamos a ver, algo ha ocurrido en Uruguay. Las comparaciones con países más pobres, por ejemplo, dejan de ser relevantes en términos de la baratura de uno y de otro. O sea, no podemos compararnos con un país que tiene, digamos, políticas absolutamente anticrecimiento, que hacen que el ingreso per cápita sea menor, que su productividad sea menor, etcétera, como Argentina. También tenemos que descartar esas comparaciones de tipo de cambio reales bilaterales si no las justificamos o fundamentamos con los diferenciales de fundamentos que tenemos entre Uruguay y Argentina, porque al final parecería que hacer las cosas bien y que la moneda se aprecie es una mala cosa y es exactamente al revés. Cuando un país hace las cosas relativamente bien, su moneda tiende, digamos, a apreciarse. Así que yo creo que hemos avanzado en eso y espero que no retrocedamos. Y en particular, digamos, tanto al sector exportador, productivo y demás, yo le pido que ese análisis siga mejorando, a los sectores políticos también, que sigan mejorando. Los centros de estudio tienen mucho que hacer desde ese punto de vista. Las acepciones más pertinentes son un poco las que se muestran en ese gráfico de atraso o adelanto cambiario. Un modelo, digamos, de desalineamiento cambiario tiene que básicamente basarse en fundamentos actuales o fundamentos esperados, porque también influyen los fundamentos esperados. El tipo de cambio, y por eso es tan difícil predecir las paridades en el mundo, el tipo de cambio es al final del día el valor del tipo de cambio mañana o en el futuro descontado el diferencial de tasas de interés. Y el de mañana, tanto el tipo de cambio real o el tipo de cambio nominal, el de mañana se mueve por los fundamentos que esperamos para mañana. Por ejemplo, es muy probable que las exportaciones, sobre las cuales se ha hablado mucho durante estos últimos meses, que han estado en caída y no se ha corregido adecuadamente, por ejemplo, por el efecto sequía, o no se ha corregido adecuadamente por el efecto de caída de precios, o por otros factores, las veamos en marzo, abril, mayo, creciendo de nuevo a tasas de 50%. Con este tipo de cambio real hoy que muchos de ustedes están tomando decisiones de producción en arroz, de producción en soja o de producción, digamos, en ganadería. Vamos a ver esa recuperación, la vamos a ver significativamente. Entonces, el tipo de cambio, cuando lo miramos desde el punto de vista de los desalineamientos, como ese desalineamiento que aparece ahí y que estudia el Banco Central, ese está relacionado con los fundamentos hoy, pero quienes toman decisiones respecto a dónde va a estar el tipo de cambio, quienes están tomando decisiones de portafolio y demás, no solo están mirando hoy, sino están mirando en los fundamentos que se van a mover durante los próximos 6 meses, 12 meses e incluso más. Y son fundamentos locales e internacionales. El comportamiento global del dólar, yo cambiaría el nombre de ese grupo ya, no le pondría grupo dólar, porque respecto al dólar no podemos hacer mucho. Y es que hay algo que tenemos que atacar o pensar en el grupo peso, o en el grupo tipo de cambio real, o en el competitividad. Le pondría un paraguas más grande porque en las 10 mochilas hay 9,5 que no tienen que ver con el tema cambiario. Entonces, iría, digamos, a no crear falsas expectativas sobre variables que no tienen un impacto significativo. Tienen algún impacto en el comportamiento del tipo de cambio real, pero tienen un impacto que es acotado en los modelos. Ya voy a entrar en ese tema. Entonces, primero que nada, me parece que es valiosa que el debate haya ido hacia
medir o tratar de ver dónde está el tipo de cambio real en función de sus fundamentos y no ir simplemente a algo un poco más simple, muy simple y muy erróneo, digamos, que en el pasado estuvo en debate. Los modelos suelen decir que hay adelantos y atrasos cambiarios. Miren, ahí hay en ese gráfico varios adelantos cambiarios. Son los signos positivos que se ven en el gráfico. Hay por lo menos 3, digamos, en los últimos 15 años. ¿Cuántas veces escucharon hablar de que había adelanto cambiario? ¿Cuántas veces la asociación, la Unión de Exportadores dijo que había adelanto cambiario? Pero ese modelo, el mismo, es exacto, pero con el mismo que se usa ahora, digamos, para plantear que hay un atraso cambiario, el mismo. ¿Cuántas veces le escucharon a Ignacio Munyo o a Ana Laura decir que había adelanto cambiario? El mismo modelo hoy dice que hay un desalineamiento y que puede, vamos a ver ahora, que efectivamente haber cierto desalineamiento cambiario, aunque primero que nada, digamos, deberíamos incorporar bastante más variables de las que están en este modelo. O sea, un modelo de fundamentos para el tipo de cambio real es complejo. Me he ganado la vida durante 25 años haciendo modelos de esta naturaleza. Importa la posición de riqueza del país, importa el comportamiento del gasto privado respecto al producto, importa el diferencial de crecimiento per cápita que tenemos con el resto del mundo, importan los términos de intercambio, no importa tanto el déficit fiscal como el tamaño del gasto público. La verdadera variable que es relevante, y Nacho lo sabe muy bien, es el tamaño del gasto público. ¿Y con qué elasticidad o semielasticidad? En torno a -1 en los estudios internacionales, o sea, un punto menos de gasto público, que es un esfuerzo enorme, bajar un punto el gasto público, gasto primario, saquemos los intereses. Nacho agregó los intereses además en el total, los intereses no tienen ningún impacto, es el gasto primario. El gasto primario, bajarlo un punto del producto. Un punto del producto subiría el tipo de cambio real más o menos entre un punto, concediendo algunos estudios un poco más, de magnitudes un poco mayores, 2%. Lo otro que importa y es muy relevante, y hablamos poco porque nos desviamos, esto es como al final tiende a ser un factor que nos desvía la atención de lo realmente importante, es la apertura de la economía, el tamaño del sector transable, eso influye, digamos, en tener una economía que puede acomodar mejor shocks externos y, digamos, depreciar su moneda en caso de que sea necesario. O sea, para concluir, digamos, modelos de esta naturaleza pueden indicar efectivamente atrasos o adelantos cambiarios, pero deben ser bien abarcativos en las variables y en los ciclos, sobre todo los ciclos largos, para capturar bien los efectos que tienen esas variables, digamos, en el tipo de cambio real. Yo hice un ejercicio acá comparando 2019 con 2023. ¿Cuál es la variable que más incidió en la caída de tipo de cambio real? Porque Nacho, digamos, plantea 2017-2018 como referencia. Pero ¿cuánto estaba la soja en 2017-2018? $295, $300. ¿Cuánto estaba la celulosa? ¿Cuánto estaba la leche? O sea, hemos tenido una ganancia de términos de intercambio que es del orden, desde el 2019 ahora, hice el cálculo de 2019 ahora, no tanto, o sea, mucho, ha subido en términos reales de dólares. Ha subido. Los términos de intercambio de Uruguay, acá están, han subido 10%, los términos de intercambio han subido 10%, desde el 2019 ahora explican una caída de 7,5% el tipo de cambio real. El tipo de cambio real entre 2019 y 2023 cayó 8%. Mayoritariamente eso está explicado por la mejora de términos de intercambio. Tuvimos suerte. La soja y muchos productos casi que volvieron a los niveles del superciclo y el petróleo se ha quedado en torno a 80, 85. Nos parece alto el petróleo, pero no volvió a los 140, 150 dólares que tenían los otros, que era en el momento en que los otros precios están altos. Tuvimos una ganancia de términos de intercambio ahí. Alguien podrá luego debatir si se ha transmitido o no se ha transmitido completamente la baja de combustibles y demás. Ese es otro tema, es un tema más micro, es un tema más de
del mercado, pero no tiene que ver tanto con, con estos fundamentos. Los fundamentos, en algún sentido, yo diría que cuando tenemos dudas de si hay un desalineamiento o no desde el punto de vista cambiario, los economistas vemos síntomas. Este es un chequeo que yo siempre he hecho en mi vida, de decir, bueno, a ver, ¿está atrasado o no? Cuando me preguntan, porque a mí me preguntan, cambio la posición de pesos a dólares, cambio la posición de dólares a pesos, esa adrenalina la he tenido durante décadas en Uruguay, en Chile, en otros países, para el real brasileño y demás. ¿Cuáles son los indicadores cuando ustedes no tienen un modelo de fundamentos como el nuestro para tratar de establecer si hay o no desalineamiento? Primero, el mercado laboral. Primer síntoma de que hay un atraso cambiario significativo es una tasa de desempleo subiendo a fuerte ritmo. Eso pasó en el 2000, 99, 2000, 2001. La tasa de desempleo llegó casi a 20%. Hoy la tasa de desempleo ha estado cayendo. Entre otras cosas, porque hay un nuevo sector que se convirtió en transable y que hoy debería tener una silla más importante en la Unión de Exportadores, que son los servicios. Los servicios se convirtieron a raíz, digamos, de la pandemia y de catalizar la teleoperación, el teletrabajo y otras formas, en una nueva exportación. Esa nueva exportación, obviamente, que tiene algún impacto desde el punto de vista de la creación de empleo. Estamos viendo un dinamismo en los sectores de servicios y es un sector que en realidad se ha convertido en exportador. Servicios no tradicionales, excluyendo el turismo. Tecnología, servicios profesionales y de naturaleza parecida, hoy exportan 3.500 millones de dólares. Y el turismo, que volvió a sus niveles previos, exporta 1.700. ¿Es una buena noticia o no? Es una buena noticia, probablemente exagerada en el debate, digamos, el de otros sectores, otros rubros, y soslayado. No parecería que hubiera, digamos, un gran atraso cambiario, habiéndose creado entre 80.000 y 90.000 puestos de trabajo desde noviembre a la fecha. O sea, si hay un problema de competitividad y de tipo de cambio muy, muy atrasado, lo que uno habría esperado es una destrucción de empleos, un desempleo sobre 10% y no un poco lo que hoy tenemos. O sea, esa es una señal de síntoma, ya termino, después doy una segunda vuelta, que habría que tomar con cuidado, digamos, lo que indican los modelos. Segundo, tenemos un déficit en cuenta corriente acotado, 3% del producto. Segundo gran síntoma de desalineamiento cambiario sería un déficit en cuenta corriente insostenible con una dinámica de la deuda privada y de los pasivos externos netos creciente. No parece ese síntoma tampoco. Volúmenes exportados, no valores y de bienes y servicios, no exportaciones de bienes en dólares, volúmenes exportados. Si uno corrige por el efecto sequía, se va a normalizar. Vengo del sector agro, nací en una chacra, etcétera. Es el sector con mayor resiliencia y mayor capacidad de reaccionar ante cambio de las condiciones. Si uno netea el efecto de la sequía, proyecta la recuperación de los próximos 3 trimestres, hasta junio del año que viene, lo que vamos a tener es que probablemente el volumen exportado a mitad del 2024, grábenlo, escríbanlo por ahí, va a ser cerca de 50% mayor al que teníamos prepandemia. Hoy está cerca de 20-25% el volumen exportado versus prepandemia. Los volúmenes exportados han crecido y parte de eso explica por productividad, porque entraron los servicios, porque entró la celulosa, la nueva planta de celulosa, porque hay otros sectores. O sea, eso explica, digamos, parte del dinamismo que hemos tenido. Es decir, quizás la variable que nos está indicando algo, y para eso el Banco Central tiene que reaccionar, es que la inflación se ha caído, digamos, a un ritmo más rápido de lo que se pensaba. Ese suele ser, la desaceleración inflacionaria muy rápida, suele ser una, digamos, variable que puede indicar, digamos, de que el tipo de cambio se ha quedado bajo, pero hoy tenemos flotación cambiaria, no estamos en los 90 ni en los 2000. Hoy tenemos flotación cambiaria. Cualquiera de nosotros
podría comprar dólares simplemente en la expectativa de que el tipo de cambio va a subir 0,3% en un mes. Porque el diferencial de tasas es 10% un año, internamente, ya cayó a 9, hoy es 9, 9 versus 6% en dólares. La diferencia es 3 puntos. 3 puntos dividido 12 me da 0,25 al mes. Me basta a mí esperar que el tipo de cambio va a subir 0,25% por mes. Es decir, de 38 a 38,1 para que sea mejor negocio tener dólares. Ahí está. Si no ocurre eso es porque hay un conjunto de fundamentos. Mejor desempeño en 2024, la Fed que empieza a bajar las tasas, dólar que se debilita en el mundo, Argentina que arma un plan, falla y se encarece al principio, o algunos otros factores que hacen que espere un tipo de cambio para 2024 que quizás no es muy distinto al de ahora y lo descuento por un diferencial de tasas que sea chico y me da el valor actual. De modo que, si bien hay otros temas que me gustaría profundizar, ahora seguimos. Hago una síntesis diciendo, es posible que tengamos cierto desalineamiento cambiario de una magnitud, digamos, que puede ser esa o quizás algo menos, y hay un conjunto de otros indicadores que en el pasado solían confirmarlo y que ahora no parecen confirmarlo. El dinamismo en el mercado laboral, déficit en cuenta corriente, volúmenes exportados y algunas otras, el precio de la tierra. Si hay un atraso cambiario y los márgenes se achican, el precio de la tierra debería caer, y eso fue lo que ocurrió entre 2015 y 2019. Si el precio de la tierra no está cayendo, sino que al revés está subiendo, no es porque yo especule con la tierra. Yo compro tierra para hacer arriba un negocio que me rente el valor que pago por la tierra. Y ese negocio es asociado a un margen productivo, a un margen de comercialización, a un margen como negocio, que al final justifica precios más altos. Todo indica que los precios de la tierra en lo que va de este año siguieron subiendo por la evidencia, digamos, de varios operadores. Algunos acá me lo podrán confirmar con más detalle del que yo tengo. Bien. Aldo, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que esta primera vuelta fue un panorama bien completo de miradas, ni que hablar, que recontra complementarias. Más allá de algún matiz en algún tema que claramente aparece. Reitero, nos están llegando ya una cantidad de preguntas que adelanto no vamos a poder hacer todas, pero los animo a seguir enviando. Vamos a tratar de sistematizar y hacer las que más se repiten. 099-383-101, 383-101 es el número. Hacemos una segunda ronda que les pido como brevedad para así nos queda un ratito para pelotear las preguntas, que creo que hay varias que son bien interesantes, algo parecido a 5 minutos, y arrancamos en el mismo orden y después hacemos las preguntas, que algunas son para los tres, algunas son para algunos de ustedes más en específico. Adelante, Nelura. María. Bueno, comentando lo que hablaban los colegas, las mochilas sin duda siguen estando todas, más o menos, pero no me quise referir a todo por la temática del evento. Y el grupo dólar es una forma de decirle cariñosamente, pero tenemos grupo para todo. Para todas las mochilas hay un grupo. No sé si alguien ha tenido oportunidad de ver alguna presentación PowerPoint de la Unión de Exportadores donde mostramos un arbolito que lo ha mostrado con mucha pasión nuestra expresidenta Andrea Roth, y después lo seguimos mostrando con nuestro presidente Facundo Márquez, que muestra todos los grupos de trabajo que tenemos en la Unión de Exportadores para atacar cada uno de esos temas, o sea, pensar juntos entre los exportadores cuáles son las problemáticas, qué planteos hacer, hablarlo con las autoridades correspondientes, así que todo eso efectivamente lo estamos trabajando. Y sin duda, la exportación de servicios es un sector súper relevante, que tenemos un grupo nuevo de exportación de servicios para ver, sí, claro, está todo previsto. Yo soy un exportador de servicios. Bueno, hacete socio. Vamos a ver. Entonces sí, está todo previsto. Y es verdad que hay sectores más dinámicos que están generando empleo
y están generando ingresos de divisas, pero también hay otros factores que lo explican. Uruguay, tenemos que reconocer las cosas buenas, y que Uruguay tiene seguridad jurídica, tiene condiciones muy buenas en sus recursos humanos. Hay empresas que nos eligen por esos factores, y en un mundo muy demandante de cerebros, tenemos cerebros para ofrecer, y bueno, y eso está muy bien. Ahora, no podemos descuidar un sector porque ande mejor otro. Tenemos que tratar de que todos puedan avanzar en sintonía, y ahí es cuando vemos esos equilibrios de hasta dónde, las perillitas que les decía, hasta dónde una y otra, y el sector de bienes, por más que ha tenido vaivenes y puede haber mejoras, nosotros lo que aspiramos es a duplicar, triplicar las exportaciones. Uruguay, su única forma de salir adelante, creemos nosotros desde la Unión de Exportadores muy humildemente, es con la exportación. Entonces, está bien, nos podemos comparar con hace unos años, estamos un poco mejor, un poco peor, pero queremos dar un salto, queremos pasar a otro nivel. Y para pasar a otro nivel tenemos que resolver todas estas dificultades, las mochilas, los grupos de trabajo en todas sus modalidades, y tenemos que lograr conjugar el largo plazo y el corto plazo. Porque sin duda cuando uno hace esos análisis económicos de, bueno, esto es por ahora, pero más adelante esto va a mejorar, hay empresas que quedan por el camino. Uruguay, la mayor parte de la exportación son pymes. Pymes que no tienen espalda financiera para soportar momentos de dificultades, pymes que se quedan por el camino. Entonces tenemos que lograr que las empresas puedan soportar los momentos difíciles, y ahí es donde nosotros planteamos medidas y planteamos soluciones, y de repente no es la mejor solución hoy, pero es la solución para que la empresa sobreviva hasta ese momento en que las variables logren mejores resultados. Y ahí lo que nosotros estamos viendo es que como medida rápida el Banco Central podría adecuar más rápidamente sus tasas de interés dada esta inflación más baja, como una medida que no es lo único que se puede hacer, pero es algo que se podría hacer rápido. Y bueno, ya lo ha dicho el presidente de la República, ¿no? Que el dólar es una preocupación, y bueno, en próximas semanas esperemos que haya algún tipo de mejoría dadas las variables que tenemos hoy, tanto de inflación y en el mundo. No sé si con eso. Muchas gracias, María Laura, y aparte por cumplir estrictamente con el tiempo. Ignacio Muncho. Bueno, un par de comentarios cortitos. Primero, ese gráfico que sigue ahí, no lo tomen como una verdad revelada, ni mucho menos, ¿no? Porque es uno de infinidad de indicadores que muestra el Banco Central. De hecho, este otro día estuve en una presentación del presidente del Banco Central y en vez de 12 decía 15 ahí, y había un promedio de 8, no sé. Pero decía 15 el otro día el presidente del Banco Central. Así que no miremos esos números, no sé qué hay ahí atrás. De hecho, todo lo que está ahí atrás es cuestionable. Así que acá lo importante es saber que la medición de esto es ultra compleja y discutible desde el punto de vista técnico, pero lo más difícil es cómo captar conceptos que son claves atrás de esto. Para empezar, la productividad. La productividad en el Uruguay, si ha mejorado o no ha mejorado, eso es el principal determinante del tipo de cambio real. Eso, bueno, medirlo es una discusión aparte. Lo que coincidimos con Aldo es que es clave atrás del tipo de cambio real, el desalinamiento, el gasto público. Y el gasto público, sacarle los intereses, con o sin intereses, creció casi 2 puntos del PBI en el último año. El gasto primario, en base a transferencias fundamentalmente y inversiones. No es pago de intereses lo que ha crecido. Entonces estamos teniendo un desalineamiento
que en parte está explicado por un aumento muy importante del gasto público en los últimos 12 meses, independientemente de todo lo que se quiera decir del valor del dólar, que los dólares que entraron o los que no entraron, las cuentas fiscales hoy muestran esos números y están absolutamente disponibles en la página del Ministerio de Economía. Así que, si en aquel momento, en el 2017, decíamos que había en el fondo un tema fiscal, bueno, sigue estando igual, eso, sigue estando igual, y eso hay que ponerlo sobre la mesa porque ahí tenemos hoy un problema independientemente de la regla, porque la regla fiscal permite esta suba, no se está violando la regla fiscal. La regla fiscal que se estableció en este gobierno permite tener esta suba. Es una suba grande, que estemos ya de un gasto muy grande que asumió este gobierno. Era simplemente ese comentario. Finalmente quiero también decir que yo no comparto la lectura de los datos macroeconómicos que hacía recién Aldo. Yo no creo que estemos en una situación de esa bonanza económica. Veo una situación de estancamiento. Creo que va a haber que revisar a la baja el crecimiento de este año. Va a estar muy lejos del 1,3 que está en el presupuesto, está en la rendición de cuentas, va a estar más cercano a cero. Creo que no hay crecimiento y que obviamente con condiciones climáticas favorables va a haber un fuerte repunte por la soja del año que viene. Y el desalineamiento de precios con Argentina va a ser menor probablemente el año que viene, pero aparte de eso, no veo fundamentos fuertes para que haya un rebrote del crecimiento de la economía uruguaya, y eso me preocupa mucho, más cuando hablo permanentemente con todos los sectores productivos, no los exportadores, todos, y hay una preocupación generalizada por la situación de competitividad del Uruguay. Así que simplemente poner eso en el marco de la discusión. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, para terminar esta primera parte de exposiciones e intercambio entre ustedes y dar lugar a algunas preguntas que nos están llegando, le damos 5 minutos a Aldo Lema. Bueno, partiendo por el final, respecto a al crecimiento y demás, o sea, el producto cayó 2,5% interanual, 2,5% es por lo menos, digamos, del efecto sequía directo. El sector agro retrocedió en PIB a su nivel del cuarto trimestre del 2017. Y va a volver rápido a los niveles que tenía previamente, porque eso lo hemos visto después de cada sequía. Vamos a tener un rebote significativo, probablemente, digamos, todo lo que se perdió este año se va a recuperar durante 2024, y si este año la economía no crece, el año que viene va a crecer entre 4 y 5, probablemente porque se va a rebotar. Y eso lo hemos visto en la sequía del 88-89, en la sequía del 2017, en la sequía, las otras que hubo en el medio. Eso es como un primer factor para no irnos con un ambiente tan pesimista, digamos, respecto a la situación en la que estamos y demás. O sea, vamos a un tono un poquito más optimista. Respecto al tema de la productividad, si yo les pregunto, supongamos que mañana amanecemos con un aumento de productividad de 10%. Cualquier razón, todos, de repente viene Harry Potter, nos hace hablar a todos en inglés, tenemos un shock de productividad, nos volvemos todos más productivos. Uruguay es, desde el sábado 16 de septiembre de 2023, 10% más productivo. ¿Qué le pasa al tipo de cambio real? ¿Cuánto cae? 10% por lo menos. O sea, cuando aumenta la productividad significativamente, el tipo de cambio real cae. Y cuando lo miramos con un promedio, lo miramos a veces con alguno de los modelos, tendemos a decir que hay un problema de atraso cambiario. Seguro lo que muchos dirían es, porque cayó 10% el tipo de cambio real porque somos más productivos, tenemos un problema de competitividad. Y es exactamente al revés. Cuando hay un aumento de productividad, somos más competitivos, nuestros salarios aumentan, el ingreso per cápita sube y nuestra moneda tiende a apreciarse. ¿Es Argentina, con 45% de pobreza, súper barato en dólares, muy competitivo?
muy competitiva. No, es exactamente al revés. Argentina es, por ser pobre, por tener políticas anticrecimiento, por tener sus salarios en dólares muy bajos, es por baja capacidad de competencia, por poca competitividad, no porque es competitivo. Lo mismo sería asimilable a otros casos. Solo lo digo porque a veces en el debate se pierden estas cosas que son las realmente importantes y terminamos en cuestiones de segundo o de tercer orden que tienen impactos muy chiquititos. Primero, por supuesto que una reducción del gasto público subiría el tipo de cambio real. Ya lo dije antes, menos de lo que se piensa. Pero ¿quién plantea que hay que bajar 3 puntos o 4 puntos el gasto público primario? Desde 27% del producto a 24%. Entonces no nos hagamos trampas al solitario, porque estamos diciendo algo que es utópico. Porque al revés, lo que hay es un conjunto de demandas y las vamos a escuchar durante el próximo año. Viene una columna el lunes en el País mía diciendo bajemos las expectativas, porque la segunda mitad de esta década sí que puede ser complicada. Porque probablemente la soja en vez de 500 pueda volver quizás a 400 o menos. Y muchos otros precios de exportación que tuvieron una salida muy rápida en la pandemia se devuelvan. Entonces, seamos bien francos en decir que bajar el gasto público ha estado creciendo, excluyendo las inversiones, al ritmo del crecimiento potencial, que es el segundo pilar de la regla. O sea, si la economía, su potencial es 2,5, 3%, el gasto ha estado acotado a eso. Entonces, no es que haya ahí un tema, lo digo sinceramente para que no nos hagamos trampas al solitario, porque si no vamos a volver, como en el 2017, y estamos ahora en el 2023, en el 2029, y vamos a estar diciendo las mismas cosas. Entonces, por ahí parecería, digamos, que hay cosas por hacer, sí, pero el efecto que eso podría tener es más bien acotado y no necesariamente resuelve los problemas de competitividad, que son las 9,5 mochilas que planteaba Eduardo y que retransmitía ahora Nacho. Voy a responder las últimas 2 preguntas que estaban planteadas y con eso termino. ¿Puede la política monetaria afectar el tipo de cambio real? Sí, pero por una vía exactamente inversa a la que se discute, teniendo inflación baja y estable y estando preparados para que cuando venga el shock adverso en serio, y que va a venir en la segunda mitad de esta década, el tipo de cambio, cuando tenga que subir 25 o 30%, suba 25 o 30%. Porque en el 2017 y 2018, cosa que Nacho no dijo, había un problema cambiario, y cuando cambió el viento, abril del 2018, a partir de la guerra comercial, que Trump le declara a China y los commodities se desploman y eso barre con Turquía y barre con Argentina, en Uruguay el tipo de cambio no pudo subir todo lo que tenía que subir para compensar ese shock externo porque la inflación era 10%. Entonces, ¿qué puede hacer la política monetaria? Lo primero es tener inflación baja y estable, es velar por la estabilidad en el sistema financiero, desdolarizar todo lo que se pueda de la economía. Milei nos va a dar un gran impulso a desdolarizar en Uruguay, porque colegas que estaban en duda, ahora en su antimilenismo, digamos, han pasado a defender la dedolarización que algunos defendíamos desde el 97-98. Eso nos va a permitir inflación baja y estable ante un shock adverso en serio. No estos shocks que son medios. Un shock externo adverso, una recesión mundial, un desplome de commodities, una guerra en el mundo, una crisis en China, una inflación que rebota en Estados Unidos. Ante una crisis en serio, tenemos que tolerar que el tipo de cambio deba subir 25 o 30% como en el pasado, o por tener un tipo de cambio fijo interviniendo sistemáticamente, o por tener una banda cambiaria y muchas restricciones para que el dólar subiera en el 99-2000, no lo hicimos. Esa es la mejor contribución de la política monetaria. Si la política, hoy las tasas de interés reales, ¿ustedes saben cuánto es la tasa de interés real en Estados Unidos hoy a un año? A propósito de que hablaba María Laura del tema de las tasas reales. Las tasas reales siempre hay que mirarlas hacia adelante, no hacia atrás. De las tasas reales hacia adelante en Estados Unidos, yo voy y compro un instrumento reajustable por la inflación de Estados Unidos, me paga 3,5, más la inflación de Estados Unidos, más lo que suba el dólar. En Uruguay esa tasa es 3%. La tasa real
que es la que conecta el tipo de cambio real de mañana con el tipo de cambio real hoy, las tasas reales, que son las que miran los inversionistas, están prácticamente iguales. Entonces no pidamos algo que nos va a frustrar. El Banco Central va a bajar las tasas. Las va a bajar 75 puntos. Yo soy probablemente en el mercado el más agresivo de los analistas diciendo que el Central va a bajar 200 puntos la tasa. La va a llevar a 8% de aquí a enero, probablemente. Pero yo mismo les voy a decir que eso no va a tener gran impacto. A lo sumo tiene 2% de impacto, todo lo demás constante. O sea, sube el tipo de cambio. Si no está incorporado en los precios, digamos, a lo sumo un peso, si es que lo sube. Dale. Entonces, eso respecto a la política monetaria. Y respecto a la intervención cambiaria, también el tipo de cambio, la intervención cambiaria, digamos, no tiene efecto sobre el tipo de cambio real en el largo plazo. O sea, ya lo hemos comprobado en el pasado. Entonces, estamos pidiendo peras al olmo. Vayamos a los temas en serio. Planteemos los 9,5 temas o mochilas que estaban planteados acá y discutámoslas en serio y planteémoslas en serio de que hay que abordar esos temas. Flexibilidad laboral, inserción externa, tratados de libre comercio, mayor flexibilidad en el gasto público. Esos son los temas en serio que hay que plantear para recuperar competitividad y no desviar la atención en cosas menores que además nos frustran, porque el Central va a bajar las tasas de interés y no va a lograr un efecto significativo. Empiezo con vos, Aldo. A ver, tengo varias específicas para algunos de ustedes y varias más generales. Algunos que nos piden que digamos a cuánto va a estar el dólar, otros que nos piden, bueno, pero muy lindo todo, pero entonces, ¿qué se puede hacer para superar esto? Así que voy a empezar por alguna más específica. Y Aldo, vos hacías mucho énfasis en cómo los fundamentos de los términos de intercambio y otras cosas justifican de alguna forma la precisión cambiaria que ha habido en Uruguay. ¿Por qué no se ha visto una reversión de eso con la baja de precios que hemos tenido en los últimos meses? Porque claramente los precios ya no están en los niveles del primer semestre del 2022, ni la carne, ni la soja. ¿Por qué no hemos visto que el tipo de cambio refleje? No estamos ante un gran shock externo negativo de volver a otros valores, pero sí estamos ya bastante lejos de los precios de los precios que vos dijiste que se llegaron a aparecer al mejor momento de la bonanza. Bueno, eso ya es un recuerdo que tiene más de un año. A ver, revisé específicamente los términos de intercambio implícitos en los datos que publicó el Banco Central ayer. O sea, si ustedes toman el deflactor de las exportaciones, lo dividen por el deflactor de las importaciones, la Unión de Exportadores lo debería hacer con esa frecuencia que ahora el Central está entregando, da los términos de intercambio. Los términos de intercambio del segundo trimestre de ayer casi no variaron respecto a un año. Hubo precios que cayeron, que son los más vistos, otros que subieron, y los precios de importaciones en promedio también cayeron. Medidos en dólares, los términos de intercambio, pueden hacer el ejercicio de revisar con los datos de ayer, no tuvieron un cambio significativo. Lo que me da para preocuparme, porque si no han caído todavía, pueden caer efectivamente, como yo pienso, en la segunda mitad de esta década. Y ahí vamos a tener un desafío relevante. Lo segundo es que, como digo, el tipo de cambio nominal hoy es el tipo de cambio en un año, por poner una fecha, descontado a las tasas de interés nominales. El tipo de cambio real, que es el que nos preocupa acá hoy, es el tipo de cambio real en un año descontado a las tasas de interés reales, que son las mismas hoy. Estados Unidos, la tasa real es 3,5%, en Uruguay incluso es más baja, 3%. Entonces, lo que pase hoy depende de la expectativa de dónde va a estar el tipo de cambio real en un año y los fundamentos para eso. Entonces, hay expectativas de que los fundamentos van a recuperarse, o sea, que van a recuperarse las exportaciones, de que se va a recuperar la economía, de que vamos a tener un panorama 2024 probablemente mejor. Solo para, además, defender más la flotación cambiaria, porque parecería aquí que estamos al final clamando por volver a fijación cambiaria que nos generó. Yo me hice economista por la crisis del 82 y fue por tener un régimen rígido de tipo de cambio intervenido. La crisis del 2002 no aprendimos nada a la salida del 82 de la crisis, repetimos la crisis porque no aprendimos en el 82 las lecciones y mejoramos mucho en los últimos 20 años. Insuficiente, pero mejoramos mucho. Todos los gobiernos hicieron progresos en esa dirección. Entonces la flotación cambiaria es muy importante y que pueda operar. Yo le diría, digamos, a la Unión de Exportadores que planteara que la flotación, cuando en etapas más adversas vengan, tenga que subir todo lo que tenga que subir el tipo de cambio. Perfecto. Y te voy a dar un elemento más. Acá tengo a
dos de los grupos de análisis del mundo mejores en monedas. Uno, el IIF, la Asociación de Bancos del Mundo, el Institute for International Finance, que dice que el dólar en el mundo debería fortalecerse respecto al euro cerca de 10-15% hasta 0,96 dólares por euro. Y en el otro lado tengo a BCA, un grupo de consultores canadienses de más de 70 años con un muy buen nivel de capacidad predictiva, que dice que en el dólar en el mundo podría caer 19%. Bien. Entonces, la flotación, ¿qué permite? Como tenemos dudas de lo que va a venir en los próximos 4 o 5 años, sobre si va a ser un escenario mundial más pesimista o más optimista, si el dólar se va a debilitar o se va a fortalecer, la flotación deberíamos defenderla para que en momentos de bonanza esos adelantos cambiarios se acoten y en etapas más complejas, realmente de caída de precios, de términos de intercambio que vuelven a los niveles del 2016-2017, con términos de intercambio más bajos, el tipo de cambio suba. Muchas gracias. Nacho, a ver, hay varias cosas creo que interesantes, pero ¿vos tenés en mente algún número de cuál puede ser? El presidente hablaba del dólar a 40, pero ¿hay en mente de cuánto debería estar el dólar? Y después vinculado, Nacho, de concretamente, vos ya dijiste que sos muy escéptico de qué se puede hacer, pero ¿hay alguna medida concreta que mueva la aguja de corto y de mediano plazo? No creo que haya que ponerle un número al dólar. Creo que la discusión más relevante acá es cómo hacer para aliviar las mochilas, de lo cual acá estamos de acuerdo que Uruguay nos está pegando y pegando. También hay que reconocer, como yo fui leyendo una por una, que se ha hecho mucho, ¿no? O sea, no es que están iguales, se han alivianado, pero falta. La reflexión final que daba, y la recuerdo, creo que no ha acompañado la baja del dólar el aliviamiento de las mochilas. De hecho, el gran problema fue el 2020, el año pasado, y ahí sí que hubo una no intervención clara asociada con el gran comprador de dólares que hay en el Uruguay, que es ANCAP, ¿no? Entonces, ahí sí hubo una 1.500 millones de dólares se compra regularmente de petróleo todos los años. Entonces, eso mueve la aguja, eso el año pasado pasó algo que no estaba claro, y eso generó, sí, un cambio de dinámica. Fue totalmente a contramano del mundo, el Uruguay. El dólar en el mundo se fortaleció mucho, naturalmente con la suba de las tasas de interés en Estados Unidos. En Uruguay el dólar se debilitó 10%, cuando en el mundo se fortaleció 10%, un 20% de diferencia. Este año lo que estamos viendo es una tendencia. No hay solución en el corto plazo desde el punto de vista monetario. Ahí comparto con Aldo que el sistema que tenemos es un sistema adecuado, pero tenemos un problema. Eso sí hay que tenerlo claro. La solución es de mediano plazo y viene por el lado, repito, como lo dije hace 5 años, 6 años, en bajar el peso de esas mochilas en el Uruguay. Gracias, Nacho. María Laura, a ver, vos planteabas un poquito el tema de la inflación y cómo el costo de la baja de inflación cayó en los sectores productivos, en particular, entre otras cosas, con la situación del dólar. Mirando más el panorama general, acá alguien nos pregunta, ¿creés que es preferible una inflación más alta con un dólar más alto? ¿Cómo evaluás ese trade-off en el sentido inverso? ¿Sería preferible tener un nivel inflacionario mayor y un dólar mayor? No. Lo que yo decía es que hubo una baja muy importante en un periodo de dificultades y de un mundo convulsionado. Y bueno, y que no olvidemos que esa baja inflacionaria tiene un costo. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con que la inflación sea más baja y que se apliquen políticas, pero también hay que ver que Uruguay tiene varios factores a mejorar para una inflación
más baja. No es solo resorte del Banco Central, acá hay muchos mercados no competitivos, hay mucho trabajo en la microeconomía, donde tenemos mercados oligopólicos, monopólicos, formas en que se trabajan algunos sectores que hacen que no haya toda la flexibilidad que uno quisiera. Entonces hay veces que cuando hablamos de una política monetaria que tiene tales efectos, hay que tener en cuenta el contexto y cómo tenemos, por ejemplo, un país indexado. Estaría bueno ver cómo van a resultar los consejos de salarios en esta 10ª ronda, donde teníamos unas proyecciones de inflación por arriba de las que tenemos hoy. Entonces, tenemos que tratar de cortar un poco esa indexación para no tomar esa inflación pasada y empezar a tomar esta nueva inflación que logramos bajar. Después lo otro que habían mencionado es el tema de los volúmenes de bienes y servicios. Tenemos también una falta de información importante en lo que es la exportación de servicios, como para poder medirlos y poder evaluar un poco dónde estamos parados, y eso es un debe que tenemos como país para poder medir mejor lo que es la exportación completa hoy en Uruguay. Bien, gracias. A ver, yo tengo varias cosas. Capaz que aprovechar los últimos minutos. Está la idea que nosotros mismos hemos comentado alguna vez de la posibilidad de que Uruguay esté ante algún tipo de enfermedad holandesa, ¿no? La enfermedad holandesa es aquello de que lo que pasó en Holanda a mediados del siglo XX, descubrimiento de yacimientos de gas, un gran sector primario de exportación, un gran ingreso de divisas a Holanda, una presión cambiaria de la moneda de los Países Bajos y un sector que seguía muy pujante, que perfectamente podía trabajar con ese tipo de cambio porque era el responsable del ingreso de las divisas, pero una industria manufacturera que empieza a destruir puestos de trabajo, que hay un estancamiento y en las siguientes décadas destruye una cantidad enorme de puestos de trabajo y empieza en un declive. La idea detrás de la enfermedad holandesa, simplificada la N, es, bueno, que cambia los fundamentos, cambia las características de la economía, aparece un sector con un dinamismo que genera un ingreso de divisas que genera fundamentos para un tipo de cambio que no es sostenible para otros sectores. Una economía dual que tiene sectores que para algunos de ellos no es sostenible. ¿Ven que puede haber algo de eso? No es exactamente, con Aldo discutíamos un poquito qué es atraso cambiario y si necesariamente estamos en eso, ¿no? Pero ¿ven algo de eso? ¿Creen que algo de eso puede estar pasando en Uruguay o lo ven más por temas más coyunturales? Dale, arranca. Ahora capaz que hacemos al revés y ya los invito a hacer comentarios finales para, si quieren meter algún comentario más para ir cerrando. Yo diría que Uruguay tiene la enfermedad uruguaya, porque, como decimos, venimos repitiendo los mismos temas. Hay veces que uno agarra un libro de historia económica, no sé, va 200 años para atrás y se plantean las mismas cosas. O sea, estamos estancados en una enfermedad uruguaya. Lo de la enfermedad holandesa no es exactamente lo que está pasando, porque no es un sector único, dinámico, que le va bárbaro y otro que queda relegado, sino que hay como distintas realidades. Cuanto más uno pone zoom en los distintos sectores y en las distintas realidades, se va encontrando con distintas cosas y distintos factores. Entonces, no podría hablar de una dualidad. Sí que tenemos a grandes rasgos sectores más dinámicos que están generando ingresos de dólares y otros menos dinámicos, pero no como una cosa así como estructural, dual, que digas, bueno, si aíslo este efecto, ¿cómo manejo lo otro? Pero sí, yo creo que tenemos que empezar a pensar en mecanismos de cómo evitar que ingresos masivos de dólares nos afecten de esta forma, porque tenemos próximas inversiones anunciadas de hidrógeno verde o grandes megaproyectos que ya sabemos lo que pasa cada vez que hay una planta de celulosa nueva, que nos pasa esto. Entonces, creativamente pensar cómo podemos gestionarlo. Hay otros
hay ejemplos en el mundo de cómo ha procesado estos temas de repente Noruega con el petróleo. Pero bueno, es algo para analizar y discutir entre todos. Gracias. No es claro que pueda haber un efecto de un sector booming, digamos. Claramente eso es lo que, digamos, se define así. La enfermedad holandesa puede ser en el gas natural de Holanda, puede ser en el cobre de Chile en los 90, o podrían ser los servicios no tradicionales acá. Pero hay algo en los servicios no tradicionales que nadie esperaba. O sea, yo creo que ni el más optimista de los analistas sectoriales o macroeconómicos esperaban que en 2023 Uruguay iba a estar exportando servicios no tradicionales, excluyendo transporte, logística, turismo, o sea, todo eso no. Los no tradicionales, que básicamente tecnología, servicios profesionales y de naturaleza parecida, por 3.500 millones de dólares. Y eso es una buena noticia, o sea, que ingresen esos dólares es una buena noticia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a subir los impuestos? Como se mostraba bien en este gráfico, hubo un boom de inversión extranjera. Nunca Uruguay había tenido 5,5 puntos de inversión extranjera en un año. Está el efecto de UPM2, pero también estuvo el de Montes del Plata en su momento, y en ese momento no alcanzamos estos niveles. ¿Vamos a detener la inversión extranjera? Porque no es claramente capitales golondrina, no los hay. Además, otro mito que da vuelta. Si yo fuera a especular contra monedas por tasas de interés altas, digamos, no lo hago en el peso uruguayo, lo haría en el real brasileño, en el peso mexicano, en el peso chileno, todos con unos libros para transar derivados en Nueva York de tamaños que me permitirían, digamos, tomar posiciones al 13-14% en Brasil. Entonces, de nuevo, estamos enfocándonos en un tema que no tiene efectos significativos y descuidando los que son de primer orden. Los dólares, en el caso del Banco Central, ¿se los vendió a precio fuera de mercado? ¿ANCAP? No. En el fondo, de nuevo, es como cuando se permite que se integren las letras de regulación monetaria en moneda extranjera. Eso no tiene impacto. O sea, hay un valor de mercado, el que se hace la operación no tiene impacto. No entra en ningún modelo de tipo de cambio real. He estudiado esto por 25 años. Hay efectos de cortísimo plazo, de un día o de dos, que desaparecen rápidamente. Todos los buenos cursos de teoría macro internacional, de finanzas corporativas, que hay jóvenes que me imagino los han estudiado recientemente, porque una de las cosas que hemos mejorado en nuestra educación universitaria en economía y en finanza, para entender mejor estos temas, saben que los efectos son de muy cortísimo plazo y despreciables. Que los fundamentos son la productividad, son el tamaño del sector público, son el tamaño del sector privado. O sea, por ejemplo, si el sector privado gastara mucho menos, si el consumo privado se jibarizara, si ahorráramos mucho más, estilo lo que ahorra China, China no tiene un tipo de cambio real competitivo porque intervenga en el mercado cambiario. Tiene un tipo de cambio real competitivo porque el sector privado ahorra 50 puntos del producto. O sea, entonces, de nuevo, creo que como mensaje final, yo solo reclamo, digamos, poner el foco en los temas realmente importantes. El Banco Central va a bajar la tasa de interés en octubre, la va a bajar en noviembre, probablemente la baje en diciembre. Las tasas afuera, digamos, quizás se mantengan altas, y sin embargo eso va a tener un efecto muy despreciable, muy pequeño, digamos, respecto a lo que se plantea como un enorme desafío y un enorme problema que, de nuevo, me parece, pasa por otros lados. Entonces tenemos que cambiar la agenda y llevar la agenda a los temas importantes sin eufemismos, Cuando decimos tenemos que mejorar la productividad en el sector no transable, ¿qué significa? Y que probablemente los salarios en el sector no transable, los costos laborales unitarios en el sector no transable, tienen que ser más flexibles, tienen que moderarse. Tenemos que permitir más argentinos que vengan a trabajar, más venezolanos que vengan a trabajar, más cubanos que vengan a trabajar. Entonces tenemos que abrir las fronteras. ¿Pero quién está diciendo eso en serio? Eufemismos. Nos vamos por el camino, el atajo que no nos va a dar muchos resultados. Lo digo porque, de nuevo, no quiero crear falsas expectativas, digamos, saliéndome de los temas que son relevantes.
y concentrándome en temas que son importantes, pueden ser importantes en el cortísimo plazo, pero que no mueven la aguja, digamos, desde el punto de vista de los efectos perdurables a la larga. Bien, gracias Aldo. Ignacio. Y comparto plenamente con Aldo que el partido en serio se juega en varios factores que están casi que impedidos de discutirse en el Uruguay, como es la flexibilización laboral. De vuelta, ¿por qué no se puede discutir ese tema? Aldo dijo a la pasada, el tema de bajar el gasto, ni lo discutamos porque no se puede. Bueno, el gasto es un problema. Los sectores que fueron dinámicos, esta sorpresa que tuvimos todos del gran boom del sector de servicios no tradicionales de exportación vino de la mano de una exoneración tributaria muy fuerte que tuvo el sector y que permanentemente se la cuestiona, y es un disparate cuestionarla, porque todos los sectores dinámicos del Uruguay lo hacen en el amparo de algún régimen especial, porque si no es imposible producir y vender en el Uruguay con la carga tributaria que existe. O sea, ahí están las batallas que hay que dar y que tenemos que mirarnos en la cara todos y decirnos, bueno, dejémonos de discutir la tasa y vamos a los problemas en serio que tiene este país, que es un país que tiene una oportunidad enorme en el mundo hoy, que está lleno de fondos y personas que quieren invertir en el Uruguay, pero cuando hacen los números, cuando ven esos detalles, se dan cuenta que para invertir acá hay que hacer milagros para tener una rentabilidad positiva. Concentrémonos en las tareas profundas que tenemos por delante, que son parte de estas mochilas que todavía no pudimos levantar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Aldo Lema, Ignacio Muncho, María Laura. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a todos por haberse sumado. Creo que fue un riquísimo intercambio. Lo quedó filmado y lo vamos a subir en las redes del Centro de Estudios para el Desarrollo los próximos días. Así que queda disponible para quien quiera repasar algunos de los conceptos. Muchas gracias. Bueno.